Precisamente hoy quería hablar de algo que creo que es importante. Recuerda lo que dice Proverbios 4:23. Hoy no va a salir nada por las pantallas, ¿no? Claro. Así que vas a tener que usar la Biblia. ¿Ves? Para que estos casos son los que te conviene traer la Biblia, ¿no? Yo sé que pesa un poquito y eso, pero tampoco es una gran carga. En Proverbios 4:23, recuerdas que dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y da una razón evidente, y es porque es como la fuente de la vida humana y terrenal, y de hecho hay mucha gente que vive por su propio corazón, alejados de Dios y en sus propios pensamientos. Pero dice, sobre toda cosa guardada. Ahora, cuando habla la Biblia de corazón, está hablando de algo más que el órgano vital. Se nombra como corazón porque igual de indispensable que es el corazón para nuestra vida, hay otros órganos, tú sabes muy bien, que se puede prescindir de ellos. Por ejemplo, tenemos 2 riñones, puedes vivir sin uno. Tenemos un hígado y se puede vivir con una parte del hígado. Tenemos 2 pulmones y se puede vivir sin uno. Hasta con un trocito de pulmón hay gente que vive. Y nadie puede vivir solo con un trozo de corazón. Y es más, es algo que tiene que funcionar a las 1000 maravillas para tener una mínima calidad de vida. Por eso lo compara la Biblia el corazón. ¿Pero qué es en realidad el corazón? Bueno, nos enseña la palabra de Dios que todo nuestro ser, dice el apóstol Pablo, y lo define como espíritu, alma y cuerpo. Ese es nuestro ser. Eso es lo que nosotros somos, en definitiva y en realidad. Cuando la Biblia habla de morir o de estar muertos, estando nosotros vivos, se está refiriendo evidentemente al área espiritual. Y habla de morir porque está sin vida, sin conexión con Dios. Porque cuando Él nos hizo, cuando Él nos fabricó personalmente, recuerda, sobre nosotros sopló ese espíritu de vida, ese aliento de vida. Aliento, espíritu, son palabras que se usan para el mismo término, de algo que, aunque no vemos, sí sabemos y sí tenemos la certeza de que es algo más real aún que lo físico, porque todo lo espiritual va a trascender a lo físico, porque todo va a ser cambiado. Hemos leído en la Biblia y lo leemos constantemente que todo va a ser cambiado, va a haber unos cielos nuevos, una tierra nueva, y por supuesto que la identidad humana también, porque este cuerpo que hoy tenemos no es el que tuvimos, ni es el que tendremos, sino que va a ser cambiado, y además de una manera radical, porque tenemos que estar en la presencia de Dios, y la presencia de Dios, primero, requiere santidad, o sea, quiere decir que hay cambios profundos precisamente en el corazón que hay que realizar. Entonces, cuando hablábamos de corazón, de esas 3 partes, espíritu, alma y cuerpo, el corazón se refiere al alma. El alma, ánima, también se dice en algunas oportunidades. Por ejemplo, nosotros decimos anímate, quiere decir que tu alma se fortalezca o se alegre o se conforte. Porque el alma, bueno, esto está muy bien definido y marcado, que se compone de 3 elementos básicos. Una cosa es la masa encefálica, el cerebro, donde se asienta eso, pero otra cosa es la mente, ¿no? La mente. La mente, ya sabemos que hay gente que tiene cerebro, pero pierde la mente, se enferma la mente, se daña la mente. Pero la mente necesita desarrollarse en el cerebro porque, ya sabes, Dios lo ha hecho todo perfecto, en su debido orden y con absoluta certeza. Necesitamos nuestra mente. ¿Qué es lo que nos diferencia? Todos los seres creados prácticamente, especialmente los mamíferos, pues tienen mente. Tú puedes enseñarle a un perrito que haga ejercicios, cosas muy simpáticas, incluso que manifieste un cierto nivel, un grado de inteligencia. Eso es probable, porque, bueno, aparte del cerebro, pues tiene una mente, ¿no? Una mente, claro,
que no les da para pensar, aunque hay animales que son muy listos, ¿no? Y parece que piensan y en cierto modo pueden pensar, pero nunca se puede comparar con la mente humana, que aún sin Dios es capaz de grandes logros, de razonamientos, porque los animales en verdad no tienen razonamiento, sí tienen sentimientos, y eso es claramente visible. Y ya sabéis, el tercer elemento es la voluntad. O sea, recuerda, mente, capacidad de pensar, sentimientos, capacidad de sentir, y voluntad, la capacidad de hacer. Eso es el alma, eso es el corazón. Y dice que especialmente y por encima de todas las cosas realmente, lo que tiene que estar sano es ese área de nuestra vida. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Y porque una mente enferma es capaz de hacer cosas terribles, y no necesitaría poner muchos ejemplos de mentes enfermas que han causado catástrofes inimaginables. Bueno, la última mente enferma que está funcionando se llama Putin, ¿no? Él es un hombre, además, a mí me despista mucho, ¿no? Defiende valores bíblicos, pero al mismo tiempo es capaz de hacer pues lo que está haciendo, lo que ya hizo, por ejemplo, en Crimea. Bueno, no respeta a nada ni a nadie, solo piensa en él, para él. Y más reciente, pues tuvimos otro gran enemigo de la humanidad, porque causó millones de muertes, que fue Adolfo Hitler, ¿no? Siempre ha habido mentes enfermas. Pero también las mentes sanas han sido capaces de hacer grandes descubrimientos, avances y ayudas para la humanidad. Pues una mente sana y bien concentrada pues nos descubrió la penicilina, por ejemplo, nos han descubierto todas las leyes que hoy tenemos y que sabemos, que funcionan y han funcionado siempre y van a seguir funcionando. Hay mentes sanas. Pero es importante que tomemos en cuenta que la mente es altamente manipulable. Y hoy la técnica evidente, la técnica usada, la técnica además con un éxito arrollador, es la que está siendo manipulada a través de los medios de comunicación, a través del Internet, del Facebook, de todas las redes sociales. Eso está metiéndose y metiendo información a la mente. Porque recuerda, hay una conexión clara entre el cuerpo y el alma y el espíritu. O sea, el cuerpo, y acabo de orar por Sebastián, para que sus oídos puedan percibir la realidad, y la realidad es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo que hoy le van a tratar de inculcar es anti-Dios, es todo lo contrario, es algo que se oponga permanentemente a Dios, porque por nuestros oídos, especialmente por nuestros ojos y oídos, es por donde entra todo el torrente de información. Bueno, también por el tacto, por el olfato, por el gusto, pero son más secundarios, ¿no? En cuanto a capacidad de llenar la mente. Evidentemente, tú hueles algo. Yo, por ejemplo, recuerdo algunos olores de cuando era niño, porque se quedaron ahí en mi mente, en algún lugar almacenado, y lo vuelvo a oler y me recuerda aquel tiempo. Pero no es la fuente. O sea, si fuera así de fácil, iríamos a la universidad con la nariz bien despejada y oleríamos los libros y ya está. Pero no es así. ¿Por qué necesita que a través de la vista y algunos del oído? Conozco un buen amigo mío, un pastor que se llama Joaquín Yebra, que él tiene que leer en voz alta. Y lee mucho, y ha leído muchísimo, pero dice que tiene que ser en voz alta. Si solo lo mira con los ojos, no se le queda lo mismo, entonces él lo dice en voz alta y ya tiene dos fuentes de información que van al cerebro y ahí se le quedan muy bien las cosas. Y de hecho, se le quedan muy bien las cosas, porque es uno de los hombres, para mí, más sabios que hay en España, si no es el más sabio. Bien, entonces, bueno,
¿Por qué dice la Biblia que sobre todas esas cosas tenemos que guardar nuestra alma, en definitiva? Cosas tenemos que guardar nuestra... Bueno, hay muchas razones, las he compartido muchas veces, porque es malo, porque Dios lo pide para cambiarlo, etcétera, etcétera. Pero hay 5 formas en las cuales podemos diagnosticar los ídolos ocultos que hay en nuestro corazón. Porque al fin y al cabo, en lo que tú te vayas a concentrar es algo que se convierte en un ídolo, en algo que tú adoras, ¿no? Y hoy por eso están cambiando los ídolos, la oferta, y están poniendo en nuestras mentes cosas inimaginables para la generación anterior, inimaginables, que podrían influir semejantes cosas en nuestra vida, en la vida de la gente, pero que son reales, porque en definitiva también se podrían llamar paradigmas. Todas las cosas que hay en nuestra mente, lo que tú tengas en tu mente es lo que vas a hablar y lo que vas a hacer, sea que tú lo pases a tus sentimientos, y ya sabes que los sentimientos son fácilmente manipulables, y no hay ninguna duda de que los sentimientos son los que influyen nuestra voluntad, o sea, lo que hacemos, ¿no? Y cuántas veces podríamos descubrir nosotros mismos, si te das cuenta que tú actúas por lo que sientes, y además no por lo que sientes siempre, sino por lo que puedes sentir en un momento determinado. Casi todas las semanas oímos de personas que sin tener antecedentes delincuenciales y sin que se le conociera además un carácter violento, pues matan a su esposa, matan a sus hijos. La semana o la anterior una mujer mató a su niña de 6 años, un hombre, y luego mató a su mujer y les intentó matar a él. O sea, esas cosas. Y claro, ¿qué dice el vecindario? Que nunca pudieron sospechar eso, sino pues que algo hay en su mente, algo había en su mente evidentemente que le impulsó a hacer eso. Y fue un sentimiento que todos podemos tener momentáneo, que luego se te pasa. Pero si en ese momento hay un mayor descontrol, pues la gente hace las cosas que termina haciendo. Y nadie se puede imaginar que lo podía hacer, pero el caso es que lo hace. ¿Y por qué está tratando de meter en nuestra mente esos ídolos? Ahora, por esta tontería también que estamos admitiendo como si fuera correcto, influencer, como si no tuviéramos una palabra en español que lo sustituya, ¿no? Pero es que hay algunos que su mente no se ha desarrollado lo suficiente, y si le ponemos que son motivadores, no saben de qué hablamos. Si le dicen la tontería en inglés, influencer, sí sabe de lo que hablamos. Así estamos y así lo vamos a contar. Entonces, bueno, ¿por qué esas imágenes se convierten en lo que nosotros seguimos, o sea, en un ídolo? En algo que, quieras o no, no hace falta que te arrodilles ni que le lleves flores, porque esa es la idolatría tradicional, esa está muy bien localizada y no tiene ningún problema. Pero estamos hablando de la mente, estamos hablando del ser humano, de las cosas que se colocan como centrales, como importantes en nuestra vida. Y son ídolos ocultos que de alguna manera o de todas las maneras están influenciando en nuestras vidas. Algunas cosas son obvias. Por ejemplo, para muchos el ídolo es el éxito, y solo ven eso. Para otros es el trabajo, la imagen propia, también es un ídolo, y son cosas que hoy se están trabajando fuertemente, ¿no? Las posesiones materiales, ¿no? Hay gente que es su ídolo, y por lo que vive y por lo que vive, sus cosas materiales, tu teléfono. Pero en lo más profundo de nuestro corazón siempre habrá algo que busca seguir un modelo. Y cada cosa tenemos que ponerla en su lugar. Entonces, te digo, hay formas, y hay 5 formas que están aquí hoy, que vamos a poner en marcha, para descubrir, diagnosticar los ídolos que hay en tu corazón.
Esas 5 cosas que están compitiendo, fíjate, contra 5 cosas que le pertenecen a Dios. ¿Qué es lo que le pertenece a Dios? A Dios le pertenece la gloria, la alabanza, la exaltación, nuestra atención. Es respeto, básicamente, amor, recuerda, amar a Dios sobre todas las cosas, confianza, que es fe, reverencia y servirle. Bueno, esas cosas se pretenden destruir en nuestra vida y honramos y hacemos otras cosas muy distintas. Quiero leerte un texto que está en Ezequiel, en el capítulo 14, entre los versículos 1 al 7. Ezequiel 14, del 1 al 7. Dice así: algunos de los ancianos de Israel vinieron y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra del Señor, delante de Ezequiel, ¿no? Dice, vino a mí palabra del Señor, diciéndole, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. Porque Israel, ya sabéis que no es un pueblo idólatra que haga imágenes, ¿no? Dice, los han puesto en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Entonces, estos ídolos que vamos a detectar hoy nos harán tropezar, porque es lo que dice Dios. Mira, esta gente ha venido y diles de mi parte, esos ídolos que están en su corazón se han establecido como un tropiezo, como una fuente de maldad para ellos. Dice, ¿acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Pero de todas maneras dice, háblales por tanto y diles, estamos en el versículo 4, así ha dicho el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que haya puesto sus ídolos en su corazón y que haya establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro y que acuda al profeta, yo el Señor responderé al tal conforme a la multitud de sus ídolos, para cautivar el corazón de la casa de Israel. Los ídolos cautivan el corazón. Dice, ya que se han apartado de mí todos ellos a causa de sus ídolos. Porque esto es lo más grave, ¿no?, que nos lleva a alejarnos de Dios. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor, convertíos, volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que habitan en Israel, que haya dejado de seguirme y que tenga puesto su corazón en sus ídolos y haya establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad y que acuda al profeta para preguntarle por mí, yo el Señor les responderé por mí mismo. Bien, vemos que estas cosas lo que están es dificultando la relación con Dios, apartando al pueblo de Dios. Por eso el Señor decide responder. Y nosotros vamos a tratar de identificar lo que significa esto, pero es muy sencillo, ¿no? Ya lo has visto, que son tropiezos que se ponen además delante del corazón de los hombres y que apartan de Dios. Hay 5 actitudes que vamos a examinar de nosotros mismos y que tenemos que ver y nos vamos a responder a estas preguntas. La primera, ¿qué respetas? ¿Qué respetas? Quiere decir que cuando tú llegas a un lugar, a una situación en tu vida, ¿qué es lo que respetas? ¿Cometemos idolatría? Cuando cualquier cosa, incluso cualquier cosa buena y legítima, recibe demasiado de nuestro respeto, por lo que nuestra felicidad depende de ello. Incluso, dice, no podemos prescindir de él, mientras que podemos prescindir de la comunión con Dios. ¿Entiendes la pregunta? ¿Qué es lo que
tú respetas realmente. ¿Qué es lo que merece tu respeto? Que te aparta de Dios. Recuerda, Ezequiel está respondiendo de parte de Dios y diciendo que te van a hacer caer. Y claro, si algo te priva de estas cosas y luego en comparación todas nuestras comodidades, incluidas las promesas de Dios y Dios mismo, son de poco valor para nosotros, esto nos muestra qué cosas tenían demasiado respeto de parte nuestra. En definitiva, todo lo que pongas por delante de Dios. Y está diciendo cosas legítimas, pero recuerda, el primero y más grande mandamiento dado para nuestra felicidad es: amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas. Yo no estoy diciendo, ni nadie está diciendo, que uno no tenga derecho a tener cosas, felicidad y a moverse en el mundo, pero estamos hablando de que esos ídolos apartan de Dios. Entonces, cuando tú respetas otras cosas más que a Dios, esa cosa es la que se convierte en tu ídolo. Pueden ser muchas cosas, ya lo vas a ver. La segunda pregunta que te tienes que responder para saber si hay idolatría en tu corazón: ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta? Cometemos idolatría cuando entregamos nuestros corazones a las cosas creadas. Romanos capítulo 1 es demoledor en eso. Dice claramente, y la experiencia, que el hombre cayó de la gloria de Dios y ha sido además entregado a una mente reprobada porque ama las cosas creadas y no al Creador. ¿Entiendes? Somos adictos a ellas, las perseguimos con energía excesiva. Cuando nos deshacemos de ella, hay un dolor injustificable en nosotros y se basan principalmente en nuestras codicias. Eso es lo que nos gusta. Amar al mundo. Dice 1 de Juan 2:15, ¿no? Que no amemos al mundo ni a las cosas que están en este mundo, dando una sentencia capital: porque si amas al mundo y las cosas del mundo, el amor del Padre no está en ti. Entonces, en definitiva, si a ti te gustan más las cosas materiales, si a ti te gustan más las cosas creadas por Dios, más que Dios, lo has puesto en un lugar de idolatría. Eso es lo que realmente cuenta para ti. Recuerda, ¿qué respetas? ¿Qué te gusta? Hay 3 formas de saber si las cosas creadas son excesivamente admiradas por ti. La primera: si tu satisfacción depende de ellas, en la medida que te preocupas cuando no puedes disfrutar de ello. Por ejemplo, Acab con su viñedo, con la viña de Nabot, no podía dormir, era el rey, y sin embargo, hasta que no obtuvo, además de manera ilegal e ilegítima, esa viña, no descansó y le quitaba el sueño. Eso era un ídolo para él. Y pues Raquel estaba muy preocupada cuando no tenía hijos, ¿verdad? Segundo, si tu amor por las cosas creadas compite con Dios para que el respeto y el amor al mundo se mezclan, no con tus deberes hacia Dios, como lo hizo Demas. ¿Recuerdan este personaje que se nombra en la Biblia, que amó más al mundo y se apartó de Pablo, se apartó de la predicación del Evangelio, se apartó de Dios? Y tercero, si el amor al mundo socava tu celo para cumplir los deberes que tienes hacia Dios, y a veces tenemos que hablar de uno que es básico, es simplemente honrar y respetar el día de reposo, ¿no? Y honrar y respetar la palabra de Dios. Pero si tu amor al mundo lo mezclas y termina siendo más importante que Dios, es un grave problema. Y ese fue el famoso Elí, ¿no? ¿Recordáis? En 1 Samuel 2:24, que honró y amó más a sus hijos
que a Dios. Si hubieran sido los hijos del otro, posiblemente no hubiera sido tan transigente. Pero cuando tú lees ese capítulo, te das cuenta que lo que Elí le permitía a sus hijos era abominable. Y él era un hombre temeroso de Dios. Él fue capaz de darle unas palabras certeras y sabias a Samuel. ¿Sabes? Ana se lo dejó allí para que lo criara aquel hombre. Y pudo decirle cosas muy importantes. Cuando oía esa palabra, pues Elí le dice, sí, es Dios que te está hablando, vete y escúchale, ¿no? Pero, ¿cuál era evidentemente el ídolo que tenía Elí? Sus hijos. Fíjate, al contrario que Abraham, que tenía uno solo, y cuando Dios se lo pidió, le dijo, aquí lo tienes. Por eso es importante que esas tres cosas las examines en tu vida. La tercera cosa, ¿en qué confías? O sea, ¿dónde has puesto tu fe? ¿Dónde está depositada tu confianza? Poner nuestra confianza en los humanos o en las cosas humanas es idolatría. Es lo que hoy se llama el humanismo, que está rigiendo, que está guiando los destinos de la gente y que muy hábilmente además manejan las élites, las autoridades, para convertir, en definitiva, con una expresión muy popular, en buenas personas. Pero no es el objetivo de Dios. Y me dirás, pastor, ¿cómo que el objetivo de Dios no es que seamos buenas personas? Claro que sí, lo es. Pero ¿por sí solas? No, porque el segundo mandamiento dice que también tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo, pero por debajo de Dios. El problema es cuando eso, todo se vuelve en un orden de importancia, como también dice Romanos capítulo 1, pues más importante que Dios. Si colocamos nuestra protección en los humanos, por ejemplo, la gente que confía en la ciencia. Si yo estoy de acuerdo con la ciencia, si a mí me encanta la ciencia, mira, de hoy nos ha fallado la ciencia, la tecnología, ¿no? Si eso no tiene ningún problema. Pero es que tú sabes que hay hasta un movimiento que se convierte en religioso que se llama cientificismo. ¿Y qué es el cientificismo? Pues confiar de tal manera en la ciencia que ella es la que va a solucionar todos los problemas. Eso significa que Dios no va a solucionar ningún problema. Y se concentran y se centran solamente en la ciencia. Esto le pasa a toda la sociedad y hay grupos que ya hace un tiempo se han organizado para hacer ese cientificismo. Y hay una iglesia que se llama de la ciencia universal, ¿no? Porque ya sabes que hay iglesias para todos los gustos y de todos los lugares, ¿no? Por tanto, cuando tú confías en esas cosas, estás dejando de confiar en Dios. Cuando tú pones la esperanza en esas cosas, pues ya no las puedes poner en Dios. Cuando tú consideras que esas cosas son las que te dan seguridad, pues ya no estás confiando en Dios. Porque, en definitiva, estás confiando en los recursos. La gente dice normalmente, yo creo lo que veo. Pero la fe, ya sabes que es mucho más amplia y es yo creo sin ver. Pero el materialismo y esa confianza excesiva en los humanos, que se llama humanismo, es lo que está confundiendo a la gente. Por eso tienes que responderte, ¿en qué confías? Si dices que la confianza está fuera del lugar debido, que es en Dios, y todas tus acciones, todo lo que haces, va encaminado a solamente tener esa perspectiva de lo humano, que los seres humanos podemos sobrevivir por nosotros mismos. Te voy a decir algo. Primero, eso ya lo pensaron antes. Fíjate, antes del diluvio es exactamente lo que pensaban. Dejaban a Dios de lado y pensaron que ellos podían sobrevivir. Pero, ¿sobrevivieron? No. Solo 8 personas. Y de las 8 no creas que todas estaban confiando en Dios. Era especialmente en Noé, que al menos pudo meter a su familia en aquel arca de salvación. Pero también sabemos que no todos los que entraron en aquel arca
tenían esa verdadera entrega y confianza en Dios. Por eso, ¿en quién confías? Cuarto, ¿qué temes? ¿Qué temes tú? Cuando la Biblia dice que el temor a Dios es el principio de la sabiduría, de la fortaleza, de todo, ¿qué es lo que tú temes? Porque la mayoría de la gente sabemos que no teme a Dios, no lo conoce. Y todos tenemos personas, cosas que tememos más que a Dios. El más importante es la muerte. Yo ahí es donde veo una gran diferencia, ¿no? Quien teme la muerte no teme a Dios. Quien teme al futuro no confía en Dios. Quien teme una enfermedad, y mira, hay un caso muy importante en la Biblia, porque no es que seas un apartado totalmente, un desviado totalmente de la iglesia, de la fe y de las cosas del Señor, no. El ejemplo de Job es clarísimo en eso. ¿Qué le pasaba a Job? Él hacía todos los días sacrificio, él respetaba y guardaba todos los mandamientos, o sea, humanamente era un hombre perfecto. Pero ¿qué ocurría en su mente? El mal que me temía me sobrevino. O sea, que todo lo que le pasó, lo mismo que él hacía todo eso para agradar a Dios, recuerdas, se mezcló en él y tenía temor al futuro, a que le pasaran una ruina, enfermedades, muerte. Él lo temía porque él lo confiesa, dice, el mal que me temía me sobrevino, me alcanzó. Por eso es importante responderte, ¿a quién temes tú? Pues ya sabes que temer a Dios es principio de algo bueno, pero temer las otras cosas es principio de algo malo. Y ahí tienes el ejemplo. Si él solamente se hubiera concentrado en el temor a Dios, que además el temor a Dios es tan fácil, ¿no? Porque él no quiere más que bendecirnos, él no quiere más que traer cosas buenas para nosotros. Lo dice claramente la palabra, que ningún pensamiento malo hay en su corazón para nosotros. Entonces, ¿qué problema tenemos en temer a Dios? Que no es tenerle miedo, aunque habría que tenérselo, porque Él es el único que puede mandar nuestra vida, todo, absolutamente al infierno. Pero, ¿qué temes? Porque eso que tú temas se va a convertir en un ídolo. De hecho, puede pasar que personas buenas y bien calificadas y se pueden volver de esa manera tanto por las verdades que están ellos admitiendo y convirtiéndolas en ídolos, como por las cosas y objetos que podemos tener a nuestro alrededor y que se convierten en ídolos. Y la quinta pregunta es, ¿a quién sirves? Hay una pregunta clave. O sea, es una pregunta clave porque el Señor, recuerda, mira, cuando comienza este tema, en Mateo 6:21, ¿qué dice? Apúntatelo en tu Biblia, Mateo 6:21. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Donde está lo que a ti te importa, ¿sí? Donde está lo que tú valoras, allí es que vas a poner todo tu empeño, todo tu corazón. Entonces, a eso le servirás, porque también el Señor dice que no podemos servir a dos señores, porque amaremos a uno y aborreceremos al otro y viceversa. Y en definitiva dice, no podemos servir a Dios y a las riquezas, a lo material, en definitiva. Todo lo que es material, todo lo que no es Dios, todo lo que no es ese espíritu poderoso al cual debemos servir, pero nos sometemos a veces a esas cosas, y cada persona sabe, y hoy yo espero que tú tengas conciencia de que hay cosas en tu vida que son más
importantes que Dios. Y se pueden identificar cuando hay un enfrentamiento entre ellas, entre Dios y esa cosa, en tu corazón, ¿no? Y ahí es donde tú pones el valor. El joven rico, ¿recuerdas? Un hombre que también nunca dice que toda la lista de las cosas que dijo no la hiciera. Pero cuando el Señor le confronta y le dice, bueno, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, ¿qué ocurrió? Pues ahí mostró realmente quién era su ídolo, quién era su Dios. Eran las cosas materiales. Y entonces, ¿a ti qué te pasa cuando te enfrentas a estas situaciones? Cuando es algo que Dios te está pidiendo. Y a veces, fíjate, puede llegar al caso de ser como Abraham, que ya lo hemos dicho, su hijo. Este era más simple, cosas materiales. Si él tuvo capacidad para tener cosas materiales, pudo haberlas entregado todas, dárselas a los pobres. Primero, que ya él en sí mismo tenía capacidad de producir cosas materiales. Y segundo, y más importante, es que Dios ya iba a estar detrás de él. Porque te puedo asegurar que el plan y el objetivo de Dios no es arruinarnos a todos. No. Si Él nos puso en un paraíso, no nos puso en una escombrera. O sea que nunca va a tener una mala intención de decir, bueno, a ver, lo voy a arruinar. No, estaba probando su corazón. ¿Y qué venció? Pues su ídolo. Por eso es importante lo que estamos hablando hoy, porque la sanidad del corazón la tenemos que centrar en qué es lo que estamos nosotros poniendo como más importante. Y es muy importante saber a quién estás sirviendo. Repaso las 5 preguntas que nos van a llevar a ya ejemplos prácticos. 1. ¿Qué respetas? 2. ¿Qué es lo que realmente te gusta? 3. ¿En qué confías? 4. ¿Qué temes? Y 5. ¿A quién sirves? ¿A Dios? ¿A las riquezas? ¿A los hombres? ¿A cualquier cosa creada? Esas 5 preguntas debemos meditar en ellas y reflexionar y a lo mejor simplemente recordar cuando se han interpuesto entre mi comunión con Dios cuál ha sido la respuesta de mi parte, de tu parte. ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Has obedecido a Dios o no? ¿Te has dejado llevar por esas cosas? Tienes que valorarlo muy bien. Ahora, vamos a ver unas cuantas razones que sin duda capturan la atención de nuestro corazón, que influencian nuestro corazón, recuerda, influencian nuestra mente, se convierten en sentimientos y por tanto condicionan nuestras acciones y que en el fondo son ídolos, porque lo adoramos por encima de Dios. Que son cosas que bien utilizadas y en las manos de Dios nos servirían y nos hacen realmente, cuando hemos establecido bien las prioridades, pues también disfrutar de una vida agradable y placentera, porque recuerda, Dios no quiere que esto sea un castigo para nosotros. Sino al contrario, una bendición, porque Él hizo el mundo, hizo las cosas para nosotros. Entonces, la primera cosa que captura nuestra atención es el mundo. ¿Qué es el mundo? Un globo terráqueo, yo tengo uno ahí, si a alguno le gusta la bolita se la regalo, pero no está hablando de eso, está hablando de la forma de vida, la forma en que se vive dentro de las sociedades que, como ya estamos viendo, cada vez son más manipuladas, cada vez son más apartadas de Dios, donde todo lo que tenga alguna referencia, algún valor, ya se aparta.
y quieren educar a los niños en cosas muy, muy pervertidas. Aprovecho para deciros algo. Estoy recibiendo algo de información de lo que las personas que están estudiando para aprender a enseñar a los niños, esas personas son alumnos también, en su universidad, en su escuela, lo que sea, y están aprendiendo para enseñar a los niños. Qué cosa tan bonita, ¿verdad? Pero, por ejemplo, me comentan que eso es educación primaria, ¿no? O sea, sabes que la mente de los niños, cuando es temprana su edad, es sumamente influenciable. Lo que ellos ven, lo que ellos sientan, lo que ellos vivan, eso queda ahí. Es como el cemento fresco, tú llegas, pones tu mano o tu pie sobre el cemento fresco y allí quedó la marca. Ahora, aquí no queda ninguna marca, ¿verdad? Lo puedes pisotear todo lo que quieras, que no va a dejar huella. Pero cuando el cemento está fresco, deja la huella, y a veces las huellas son malas, porque lo que sí tenemos y hacemos nosotros es dejar huella en sus corazoncitos. Pero sabemos que Satanás, que solo viene para hurtar, matar y destruir, pues los querrá aniquilar, porque quiere aniquilar a toda la raza humana, porque es hurtar, matar y destruir. Bueno, y me decía que una de las cosas que le enseñan a los futuros enseñadores es cómo manipular los órganos genitales de niños y niñas. Más bien sería de las niñas, porque los niños sí se ven el pito más fácil, pero las niñas, dice que cada profesor tiene que tener un espejo para que, evidentemente, las niñas puedan ver sus genitales. Sí, no ponga esa cara. Eso es lo que están enseñando ya en los colegios. Claro, tú no te enteras. Nosotros vivimos todavía en una confianza en el ser humano. Veo sonrisas como que ya lo han probado en clase. Porque eso es lo que enseñan a los enseñadores que tienen que enseñar a vuestros niños. Tómatelo muy en serio. Tómatelo muy en serio, pues es una persona de la iglesia. Una persona que está estudiando eso para enseñarle a los niños, junto con todo el resto de los compañeros, y no será en ese solo sitio. ¿Comprendes? Quiere decir que todo este sistema mundial, y hay mucha gente que confía en el mundo, como antes veíamos, en la ciencia, en el ser humano, etcétera, etcétera, pues lo convierten en un ídolo. Y todo viene por las codicias. Todo viene por querer estar a gusto en este mundo, por un deseo excesivo de tener los bienes de este mundo, así como tener una reputación, un prestigio. Eso es el ídolo de la inmensa mayoría, porque para eso están educando y educando y educando. Porque bueno, si es por los medios de comunicación, tú en casa lo tienes fácil, aunque sé que no lo haces, y es apagar la televisión para que tus niños no sean influenciados. Marca Telefunken, no se pueden decir marcas comerciales, tiene un teléfono que solo tiene teclas para llamar y recibir llamadas, harías eso. Pero no. En cuanto quieres agradar al niño, y enseguida le regalas un teléfono conectado con las tinieblas, que manipula directamente a Satanás. Bueno, sigue adelante. Dios te va a pedir responsabilidades. Y nunca vas a poder decir, no, es que no lo dijo, porque yo ya no sé cuántas veces lo he dicho antes, pero unas cuantas. Así que es lo primero que se convierte en un ídolo, el mundo y todo lo que hay en el mundo. Lo segundo es el vientre. El vientre. En Filipenses 3:19 lo dice claramente, que vuestro Dios es el vientre. Claro, es un Dios tan simple y vergonzoso, pero ¿recuerdas a un personaje que vendió su primogenitura por un plato de un guiso rojo, que creemos que son lentejas? ¿Recuerdas? O sea, que no estoy diciendo nada descabellado.
Y a lo mejor si tú recuerdas, o algunos de vosotros sabéis muy bien que vuestro Dios es el vientre. Es curioso. Cuando empezamos hace años a tener nuestros ayunos regulares, leí todo lo que pude sobre lo que eran los ayunos, y recuerdo un pastor, creo que era Gigi Ávila, que contaba que él promovía y ayunaba mucho. Contaba que una vez tuvo una visión. En esa visión veía a la iglesia, en general, ¿no? La iglesia en un día de campo típico, una bonita pradera verde, y sentados por grupos o por familias, con el clásico mantelito ese de cuadros, con la cestita con la comida, y se ponía esa cestita de comida, se abría y se sacaban los alimentos, y él vio en su visión como alrededor de la manta todos empezaron a arrodillarse y a adorar la comida. Claro, por eso entendió que era una cuestión grave, era un verdadero ídolo, y para mucha gente lo es. Mira, especialmente en España, la gente de posguerra, que cada vez va quedando menos, pero son nuestros padres, de mi edad, vuestros abuelos, de los más jóvenes, que vivieron ya no la guerra, sino la posguerra, que en España se pasó muy mal, no pueden tener vacía su nevera, no pueden tener, o sea, si no tienen almacenadas cosas, se desesperan. Y hay una anécdota, que no es anécdota, es real, que cuando liberaron a los niños, sobre todo de los campos de concentración, después de la Segunda Guerra Mundial, no dormían, estaban inquietos. Claro, los psicólogos del ejército, y muchos de ellos cristianos, pues no sabían qué hacer con ellos para que durmieran, porque estaban toda la noche, aunque cerraran los ojos, se movían, no descansaban. Y uno de ellos se le ocurrió darle un trozo de pan a cada niño antes de dormirse. Y los niños lo cogían, lo guardaban debajo de la almohada y dormían como angelitos toda la noche. Es una necesidad, pero ahí ves como el vientre, o sea, el desespero de no tener para comer, los estaba matando. Cuando la Biblia nos enseña a pedir el pan de cada día, ¿será que Dios falla? ¿Será que Dios falló con el maná? Le dijo, no, cada día te lo voy a enviar. Y hoy no tenemos maná, pero Dios dice, el pan nuestro de cada día. Es una falta de confianza. Quiere decir que la necesidad de alimentación, le tenemos mucho miedo a la muerte y a no comer. Es curioso. Bueno, impresionante. Las personas que ya yo he conocido, mis padres, tíos, etcétera, su obsesión, sean comilones o no, porque en mi familia, por ejemplo, mi tío Paco era una persona que no comía, pero no podía faltarle algo que viera él que estaba allí. Apenas comía y comía lo justito. Mi madre no, mi madre se comía todo lo que pillaba. Y ella sí tenía grandes almacenes también, pero mi tío igual. Porque cada vez que veíamos su nevera, estaba llena de cosas y tenía cosas por ahí almacenadas. Pero bueno, eso no es malo, ¿eh? Recuerda, es tener cosas en la despensa y en la nevera, no es malo en sí mismo. Lo que estamos hablando es un ídolo, porque lo dice claramente que vuestro Dios es el vientre. Porque viene de un temor que cautiva y esclaviza a muchos. Y si vieran que fallara, por eso ya dejarían como el pueblo. ¿Te acuerdas? El pueblo en el desierto. ¿Qué es lo que temían ellos? ¿En qué convirtieron en ese momento su Dios? En el vientre. Y dice, no tendremos para comer, no tendremos para beber. ¿Y nos ha pasado a nosotros? Sí. Sí. En algún momento, en alguna circunstancia, situación, por supuesto, que el vientre se ha convertido en un ídolo, y hay mucha gente que sí tiene ese ídolo. El tercer ídolo es el yo, el ego, la propia naturaleza humana. De alguna manera, el yo incluye todo tipo de ídolos.
tú mismo, tu reputación, tu buen nombre, la aprobación de la gente, hacer tu propia voluntad, tener tu propia opinión, tus propias creencias, tus propias conclusiones. En definitiva, es lo que en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 15 dice: vivir para uno mismo. No para Dios, sino vivir para uno mismo. Pero en contraste, es vivir para Dios con respeto, admiración absoluta hacia Dios, respetando y amando a los seres humanos, si Dios mismo nos lo manda, pero no ser amadores de nosotros mismos. ¿Recuerdas una lista larga de cosas que dice el Señor que son la característica de los seres humanos en los últimos tiempos? En 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 2 y 4, una de las características, ¿cuál era? Amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos. Y amantes y amadores de los placeres por encima de Dios. O sea, técnicamente le llaman hedonismo. Vivir para mí. Y todo es yo, y yo, y después yo. Hay que tenerle mucho cuidado a eso, porque es un ídolo al cual recuerdas, respetas, obedeces, le temes, etcétera, etcétera. Porque no olvides las 5 preguntas. Entonces, si tú le temes al hambre, ya estás poniendo tu desconfianza en Dios, de que Él no te va o no va a poder proveerte o no sabe proveerte, y eso es absoluta mentira. Mira, en cuarto lugar, es algo que hoy sí que está de moda. Personas influyentes, influencer o personas influyentes. Personas que evidentemente tienen algo natural o sobrenatural que está cautivando la atención, sobre todo de la juventud, y por lo que estoy viendo de algunos que no son tan jóvenes. Ese tipo de personas tienen poder, o para bien o para mal. Si es un influencer, voy a admitir el nombrecito, cristiano, que predica el Evangelio, que predica la palabra de Dios, bueno, pues bendito sea. Estará influyendo, pero para bien. Pero si está influyendo para mal, como es lo más natural, y mira, yo a veces lo veo, hay predicadores, por muy buenos que sean, no pueden comparar sus cifras con los seguidores que tiene cualquier patán que se ponga a hacer, aunque sea albóndigas en la televisión, o sea, ahí en el internet. No tiene comparación. Una vez oí una página de la vida de un gato que tenía como 7 millones de seguidores. Que no estoy diciendo algo, tú lo sabrás muy bien, porque yo creo que estáis más informados que yo de ese asunto, pero cuando yo oía que la vida de un gato tiene 7 millones de seguidores, y veo, por ejemplo, predicadores muy buenos que a mí me gusta, que tienen, 200.000, 300.000, los que mucho tienen. Es increíble. Es increíble. Por eso es importante lo que estamos hablando. Sí, porque es por nuestra mente, y sobre toda cosa guardada tenemos que guardar nuestra mente, tenemos que guardar nuestros sentimientos, tenemos que guardar nuestra voluntad. Y claro que se han convertido en ídolos los influentes o influyentes en la gente, claro que sí, eso no lo podemos negar. 5, el placer, las comodidades de la vida es un ídolo. Cosas que aún legítimamente y que pueden causarnos, y no hay de parte de Dios yo creo que no hay ningún problema, que se convierten en algo por encima de Dios y nos convierten en adictos a ellas, y pueden ser hasta nuestros cónyuges, nuestros hijos, cualquier cosa. Y a pesar de que son en sí mismo poco, si tú lo examinas correctamente, en sí mismo poco,
Sin embargo, el resultado que producen en nuestra vida es demoledor, porque se convierten en nuestros ídolos. Y hoy, por ejemplo, ¿por qué la gente no está saliendo mucho de misiones? Por la comodidad, por un confort, porque está bien en su casa, en su pequeño mundo, etcétera, etcétera. La sexta cosa es la justicia propia. Y dirás, qué cosa más rara. Bueno, te voy a poner un ejemplo. 2 hombres fueron a orar al templo, uno en pie dijo todo su historial y otro en un rincón decía: Señor, sé propicio a mí. Entonces, ¿era un ídolo su justicia propia para aquel hombre? Evidentemente. Seguramente que oraba maravillosamente. De esto que luego han escrito las oraciones en un libro para que el resto de las generaciones lo repitan. Seguramente. Porque había hecho de su justicia propia el ídolo, destruyendo, por supuesto, su relación con Dios. Porque confiaban demasiado en las acciones propias, y estoy hablando ya dentro de un entorno cristiano, que en Dios. Séptimo, la iglesia local, me estoy refiriendo, no la iglesia en general, sino la iglesia local. O sea, esto, por ejemplo, somos una iglesia local, donde pues nos hacemos personas destacadas, donde nos reconocen por lo que hacemos, por cómo lo hacemos. A lo mejor eres un gran adorador y cuando oras, pues, todo el mundo se queda diciendo: caramba, qué bien ora fulanito o menganita, ¿no? Qué piquito tiene y claro, lo oyes y eso se convierte y dice: no, mi lugar de desarrollo en la iglesia, que lo es, ¿no? Si yo tengo una predicación entera que habla que la iglesia es el lugar donde uno desarrolla su vida, pero en este caso se desarrolla el ego, se desarrolla esa exagerada estima, de tal manera que ya no estás pensando a quién se lo dices, sino cómo lo dices y que los demás te admiren. Aquel hombre. ¿Sabes que los fariseos de ese tipo, cuando llegaba la hora de la oración, procuraban estar en la calle, no en su casa, sino en la calle, y por si acaso alguno estaba distraído por allí en la calle y no estaba prestando atención a sus oraciones, hacía sonar una campana. Tenían una campanilla para que la gente le mirara y él empezaba a hacer seguramente una oración espectacular, envidiable en cuanto a la verborrea y a todos los términos usados hacia Dios, maravillosa. Bueno, eso ocurre también en la propia iglesia, que la puedes convertir en un ídolo. No es bueno que todos estemos constantemente metidos en la iglesia, dejando de lado otras responsabilidades. Mucho cuidado. Haciendo pues un poco también nuestra justicia propia dentro de la iglesia, se convierte en, ya sabes que la piedad es un término que es nuestra forma de relacionarnos con Dios, y se convierte además pues en nuestro ídolo. Pero no hay relación con Dios. Es un personaje importante en la iglesia, admirado en la iglesia, y él lo sabe. Y él lo sabe. Y se ha convertido en un verdadero ídolo. Octavo, regalos de Dios, dones de Dios. Cuando ponemos demasiado peso de nuestra vida en los dones que Dios nos dio, pueden ser naturales, como la belleza, la fuerza, la inteligencia, tu capacidad de aprender, y le ponemos demasiada atención a eso, los convertimos en ídolos. Pero también la propia gracia que hemos recibido y el amor de Dios y la paz interior que sentimos lo podemos hacer un ídolo. ¿En qué sentido? En que lo estamos destacando como si fuera lo más importante,
sin reconocer que Dios puede estar tratando conmigo en unas dificultades espantosas, y es el mismo Dios y me está amando. Y cuando estas personas sabrán que es su ídolo, porque cuando se va, cuando se cae, cuando lo pierden por alguna razón, aunque los dones de Dios son irrevocables, pero hay momentos y momentos en la vida, pues ahí es cuando extrañamos todas esas cosas, cuando creemos que eso es lo más importante en la vida, es que ya lo hemos convertido en un ídolo, nuestros propios dones. Y puede ser un excelente profeta, pero estar idolatrando tu don profético. Y a veces habrá que callarse y respetar, y otras veces hablar, eso sí, siempre de parte de Dios. En noveno lugar, pues bueno, tiene que ver también con lo que vimos antes, pero es una vida fácil. La facilidad, la tranquilidad de nuestras propias cosas, nuestra propia satisfacción, se convierten en un ídolo. Pues también como el hombre rico, ¿no? De Lucas 12, 19, que su felicidad, su estabilidad económica era su ídolo. Y no lo quiso cambiar, no quiso dejarlo. No cambiar, no, dejarlo absolutamente. Y solamente adorar y depender a Dios. Y cuando lo convertimos en principal, es cuando lo convertimos también en un problema y en un verdadero ídolo. ¿Y qué dice creo que es la segunda ley de la termodinámica? Que todo objeto abandonado a sí mismo, o sea, sin nada que lo impulse, dice, tiende al reposo. Es un poco nuestra historia, y tal vez yo hablo más por mí que por algunos. La vida fácil, tranquilas, sin problemas. No me alteres mi forma, mi manera de vivir, en definitiva. Esto nos lleva al 10º escalón, vamos a llamarle, de idolatría, el escapismo. Cuando nuestra mente se complace en cosas que no existen, fantasías, solamente están en nuestra propia imaginación muchas de las cosas. Y esto, yo tuve una época en mi vida que era terrible. Yo no vivía por la realidad de las cosas, yo vivía en una fantasía. Hablo de niño casi, de joven. Y aún hoy hay veces que tengo que decirle, Señor, por favor, yo quiero tener mi mente, y la imaginación es una habilidad que Dios nos da, pero quiero tener mi mente centrada y que no esté en ninguna fantasía. Porque la mente fantasiosa, y es que hay gente que vive fuera, y te voy a hablar de personajes, imagínate, que viven fuera a veces de la realidad. Muchos artistas. Ellos plasman lo que ellos imaginan, pero ¿son verdades? Pues tenemos que reconocer que no. En mucha cantidad no tienen nada que ver con la realidad. Sin embargo, se deleitan en eso. Escapismo también es evadir, buscar cosas para evadirte, para salirte de la propia realidad. Y esto está ocurriendo cada vez más. ¿Sabes cuál es la fuente de escapismo más grande que hoy tenemos? Las drogas. El alcohol de siempre. El alcohol siempre ha sido ese tratar de escapar y vivir en otro mundo, como si las cosas no existieran, como si los problemas no fueran tan importantes. Y la gente se dedica a perder el control. Es un ídolo, y además que ahora, con la facilidad que tenemos de llegar a esos productos, pues se ha convertido en un verdadero y gravísimo problema, pero es una idolatría, porque no pueden dejarlo, no quieren dejarlo, porque se escapan del mundo real. Hay mucha gente, ¿no? Aquí en España había un famoso cuento de estos, un TV, una comiquita, que era Antoñita la Fantástica. ¿Alguien se acuerda de Antoñita la Fantástica?
¿Por qué la llamaba fantástica? Porque vivía en otro planeta, en otro mundo, y sus fantasías eran increíbles. El 11º es nuestra capacidad, profesionales y expertos, convertidos, por supuesto, en idolatría, porque normalmente uno tiene que trabajar y uno tiene, cuanto mejor eres profesionalmente, pues tus posibilidades te llegaban más alto, ¿no? Y a tener mejores puestos de responsabilidad. Pero lo que no podemos permitir es que eso se convierta en una especie de idolatría. Por ejemplo, un gran médico, un gran militar, o alguien que se deleita simplemente en las cosas inanimadas, un gran científico de la astronomía, de lo que tú quieras. Tu gran habilidad, tu profesión, no se puede convertir en un ídolo. Mira, recuerdo que hace tiempo, no tanto, y todavía sí persistirá, pues había personas que eran como intocables, ¿no? Por ejemplo, un médico. Hoy no, hoy ya han cambiado mucho las cosas, y aquí tenéis un buen profesional y un buen científico, un buen médico, que estaba ahí, y yo lo veía diciendo, ¿qué harán ahí? Arrodillados todo el tiempo de la oración, porque no están alabando al Señor. Estaban con ese y es un gran científico dentro de su profesión, pero evidentemente no es su idolatría. No se ha convertido en un ídolo para él. Y para otros muchos que estamos aquí sentados y estáis participando de algo, pero es importante que tengamos en cuenta eso y saber que si nosotros no guardamos nuestro corazón, enseguida nos podemos desviar por ahí. Enseguida la gloria pasajera. Os he contado ya varias veces una ¿cómo se llama eso? Fábula. Se atribuyen a Esopo en la época de los griegos, pero ahora yo la leí de niño de un tal Samaniego, un autor español. Bueno, una de las fábulas que a mí me enseñaban en el colegio era el cuervo y el zorro. Resulta que había un zorro que vio un buen queso y cuando iba a cogerlo llega un cuervo y ¡tac!, volando, le quita el trozo de queso y se sube en una rama. Y el zorro no podía llegar, no se lo podía quitar. Pero por eso llaman zorro, ¿no?, a las personas que maquinan, que son inteligentes. Entonces, dice, ¿qué haré para recuperar mi queso? ¿Y sabe lo que hizo? Pues se puso a decirle a un cuervo, que si hay bicho feo es un cuervo, a decirle, oh, qué maravilla, tus plumas esplendorosas, tu belleza corporal, y tienes unas habilidades y unas cualidades que a cualquiera le dejarían sin habla, y sobre todo, dice el zorro, lo que más me gusta es tu cántico. El cuervo lo miraba diciendo, ¿cómo? Dice, sí, tu cántico es algo que me arrebata el alma, y cada vez que te oigo de lejos entonar tus dulces cánticos, y ya sabéis cómo hacen los cuervos, ¿no? Dice, me quedo embelesado mirándolo. Dice, ¿por qué no me dedicas un cántico ahora? Y un ídolo lo empezó a engrandecer de tal manera que entonces se puso a cantar, y para cantar tuvo que abrir el pico y ¡pum!, el queso al suelo. Y el zorro cogió el queso y salió corriendo. ¿Entiendes? Cómo algo se puede convertir en un problema, en algo que cautiva nuestra mente. Un ídolo es algo que cautiva tu mente, algo que la domina, algo que está por encima, sobre todo, de Dios. Eso es lo que debemos de cuidar, y en esta mañana pues es lo que quiero que tengas en cuenta. Y hay remedio, por supuesto, claro que hay remedio. El primero es honrar verdaderamente a Dios. Y como dice Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Evidentemente ahí hay una referencia clara a la idolatría, por eso ni la estoy tocando, porque es que es tan clara y evidente que cualquiera lo ve.
Estoy hablando de las cosas que están dentro del corazón. Como le dice Ezequiel de parte de Dios a esta gente, dice, se acercaba a mí, dice, el problema es que han metido sus ídolos en su corazón, no están a la vista. Ellos no tenían una imagen de Moisés, ni una imagen de Adán. Tenían cosas en su corazón. Eso, dice, es grave en sí mismo porque, ¿sabes?, se ha convertido en una raíz. Y la raíz está debajo de la tierra, no se ve, solamente si escarbas. Hay árboles enormes que no tienen raíces. Por ejemplo, hay un árbol que, cuando iba una vez por una autopista de Miami, varias veces lo había visto, que están las carreteras, bueno, allí es que todo crece, es un clima tropical y demás, y crecen unos árboles grandes y hermosos. Pero un día, después de una tormenta, iba con no sé quién, a lo mejor con Freddy o lo que sea, y los árboles habían caído. Y sabes, tenían así como una mano de raíces, pero planas. No había echado nada para el fondo, porque simplemente se alimentaba ahí de lo superficial. Y me resultó curioso que árboles tan grandes estaban como apoyados, no estaban enraizados. Pero lo normal es que las cosas, y sobre todo las malas, se enraizan, se meten tan profundas que no hay manera de averiguar si no las descubres, si no ahondas y cavas, ¿no? Por eso debemos honrar correctamente a Dios. Dios tiene que ser estimado, como dice, santificado sea tu nombre. Eso significa ser estimado, amado, confiar en Él, temido, esperado, adorado, honrado, servido y obedecer por encima de todo su palabra. Eso echará fuera toda idolatría. Mucho cuidado. Claro, cuando tú haces eso te enamoras de la iglesia, pero no puedes permitir que la iglesia se convierta en un ídolo. Es que a veces las cosas no son tan fáciles, tienen su complejidad. Pero por encima de todo, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. En pocas palabras, es el supremo llamamiento, la suprema orden, amar a Dios por encima de todas las cosas. También debemos aprender a depender de Dios, porque la mayoría de las cosas que hemos comentado están en base a esa competencia que el Señor mismo nos dice: o amar a Dios o amar las riquezas, que es lo material. Entonces, lo material hoy cada vez ha cobrado una mayor importancia, una mayor relevancia. Es que todo está enfocado hacia eso, porque eso te desvía de Dios. Ya comenzamos este verano con un tema, ¿recordáis? Las cosas, los tronos que Satanás ha establecido en el mundo para dominarlos, que en definitiva era apartarlos de Dios. Y a lo mejor cosas tan simples como un deporte, que lo convertiste en ídolo. Tan simples como la cultura, que, bueno, sabes que la cultura también ha hecho su propio Dios, ¿no? Y ayer oía una señora, venía escuchando en la radio, que decía que ella lo más importante era eso, porque es lo que cada uno valora en su interior, y tenía razón. Porque estaba diciendo que a veces es una mamarrachada que uno aprecia como si fuera la mayor obra del mundo, y otro dice, ¿pero qué es eso? Y lo tira a la basura. Ya ha pasado una vez, ¿no? Recuerdo, y esto fue real, ¿no? Un artista que preparó la exposición, su obra maestra, su obra artística, y fijaos qué clase de obra era, que antes de abrir el museo, a la mañana siguiente, llegó la señora de la limpieza y lo tiró todo a la basura, porque creía que eran los restos que habían dejado los otros. ¿Me explico? Esa relatividad. Pero claro que el arte es bonito. Si yo creo que Dios nos hizo hermosos, no tan feos como estamos hoy. Yo creo que cuando veamos a Adán y Eva nos vamos a quedar sorprendidos de su belleza. Pero no puede convertirse en un ídolo. Por eso
debemos, uno, depender de Dios, someternos a Dios, descansar en Dios, tener una comunión constante con Dios y que nuestra mente esté constantemente meditando en su palabra. Dice la palabra claramente que cuando uno medita día y noche, y nos invita a eso, a meditar día y noche en su palabra, porque eso tendrá nuestra mente ocupada en la palabra. Entonces, ningún otro Dios, ningún otro ídolo se interpondrá en nuestro camino. Por eso es importante que tengamos claro que lo designado para nosotros es amar a Dios sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo y deleitarnos en Él. ¿Recuerdas? El salmista nos dijo, el que se deleita en Él, dice además, el Señor le concederá todas las peticiones de su corazón. Porque Dios no tiene ningún problema con las cosas materiales. Dios tiene problema con nuestro corazón. Y voy a empezar a hablar de esa administración necesaria en todas las áreas de nuestra vida, pero he querido empezar a hablar por la más importante, que es nuestro propio corazón. Un corazón sano, un corazón entendido, va a ser capaz de dar correctamente, de recibir correctamente. En definitiva, cuando tú sanes tu mente, cuando logremos sanar nuestra mente, cuando logremos apartar todas estas cosas que nos apartan de Dios, es que entraremos en ese camino de perfección. No digo que seamos perfectos, es un camino de perfección. Porque recuerda, el Señor mismo dice sobre toda cosa guardada, sobre tus finanzas, sobre tu familia, sobre tu trabajo, sobre tus dones, tus características, etc. Sobre todo eso, guarda tu corazón, porque podrás convertir todas esas cosas que son necesarias, que son buenas, en un ídolo. Eso es lo peligroso. Eso es lo que nosotros tenemos que detectar. ¿Vas a aborrecer a tu familia? No. ¿Vas a aborrecer tu trabajo? Dices, bueno, ahora ya no trabajo más. No. No estoy hablando de eso. Y tú lo sabes muy bien que no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que tienes que poner las cosas en su orden y que si no las controlas, si no guardas tu corazón, por ejemplo, si tú te dejas influir por todo, ¿sabes lo que están influyendo ahora en la gente? A ver si alguien es capaz de decirme el último dardo venenoso que están metiendo en la mente de las personas. Una paga universal, sin trabajar. Eso es un dardo venenoso. ¿Quién no recibe eso? ¿A quién no le gusta eso? Que te paguen sin dar ni golpe. Pero es absolutamente aberrante, hasta para la propia naturaleza del ser humano. Hace un par de semanas llegaron 3 personajes a mi casa. Emma llevaba el bolso abierto y 2 señoras que había ahí en el supermercado, ¿qué te dijeron? Señora, que lleva abierta la cartera. En España se dice bolso. ¿Cartera dónde se dice? En Venezuela. Entonces ya Emma supo que eran venezolanas y ya empezó a hablar con ellas. El caso es que terminaron yendo a tomar café a casa. Normal. Y aparece otro personaje, otra tercera venezolana, mayor que todas ellas y que todavía con 70 trabaja. No ha querido la jubilación. Esa señora va a querer una paga universal. Ella con 70 años, y creo que no tendría problemas económicos exactamente, trabaja. Y no era tampoco cristiana, hablando en términos absolutamente bíblicos. Pero sin embargo, es que ella se respetaba a sí misma. Es que es injusto, impresionante que un ser humano quiera vivir a costillas de los demás sin trabajar, porque el trabajo dignifica al hombre. ¿Sabes que eso es una de las grandes
diferencias teológicas que tenemos con la iglesia tradicional. La iglesia tradicional cree que cuando Adán y Eva pecaron, el trabajo fue la maldición, pero claro, como de costumbre, no leen correctamente la Biblia y no dice que sea el trabajo, sino la fatiga en el trabajo. Porque Dios trabaja, a Adán y a Eva se les puso para trabajar. Cuidar el huerto no era estar allí de guarda con la escopeta a ver si entra. No, cuidarlo era trabajar, labrarlo, que produjera. Y el trabajo, por ejemplo, ¿cuál es la gran diferencia teológica y filosófica de nosotros los protestantes? Que nosotros consideramos que el trabajo es una bendición y el resto de la cristiandad que es una maldición. Por eso, si pueden eludir el trabajo, allá se va. Y sin embargo, las personas con mentalidad de la Biblia, en términos prácticos protestante, no. Trabajan y trabajan y trabajan. Y en sus sociedades, fíjate que no existe la protección social. Y son mucho más ricas y avanzadas que nosotros, que estamos R con la protección social. Yo no estoy en desacuerdo con eso, pero no es mi base. ¿Por qué la gente no se queda en paro en esos sitios? Porque no cobra, no come, y todo el mundo busca trabajar y trabajar y trabajar, de lo que sea. Aquí, encantado de que me echen, ¿verdad? Y ahora tú sabes lo que está calando ese mensaje, que lo están poniendo en la televisión, no sé si te has dado cuenta. Lo están poniendo en la televisión bajo una atmósfera fabulosa de que van a dar una paga para que no trabajes, para que te estés en tu casita sin molestar. ¿Será verdad que están destruyendo todos los principios y conceptos de Dios? Pues totalmente. Y siempre van a aprovechar esas áreas débiles que, como hoy hemos visto, si no las cuidamos, se van a convertir en un problema, se van a convertir en algo más importante que Dios, algo que realmente adoramos. Y no podemos desestimar que hay cosas que respetamos más que Dios, que nos gustan más que Dios, que confiamos más que en Dios, que tememos por encima de Dios y que a esas las servimos. Son las 5 preguntas iniciales. Yo quiero invitarte a que nos pongamos en pie, aunque hay limitaciones técnicas no espirituales, para que oremos. Por alguna razón, David, el salmista, pero también el rey, le dijo al Señor: examina mi corazón, examina mis pasos, examina mi vida, porque yo posiblemente no encuentro dificultad en las cosas que hago. Me parecen correctas las cosas que hago. Me parecen que son incluso legítimas las cosas que hago. Pero necesito que tú me ayudes a saber si están de acuerdo con tu voluntad. Si son cosas que se han elevado tanto en mi vida, que son las que gobiernan mi vida, son las que guían mis pasos. Se han convertido en definitiva en ídolos en el corazón, ídolos que están causándome mal, como dice Ezequiel. Están delante de mí para hacerme caer de tu presencia, y que más tarde o más temprano me harán caer también de esas mismas cosas. La Biblia dice: maldito es con maldición el hombre que confía en el hombre. Y hoy hasta tu propia iglesia admite el humanismo como si fuera la única respuesta y la única solución a los problemas de los hombres. Algo que era bueno, necesario, se ha convertido en una religión, aunque no lo quieran reconocer.
porque confían en la ciencia y por tanto no confían en ti. Ha habido grandes hombres que han confiado en ambas cosas, pero primero en ti, y tú los has llevado a la ciencia perfecta y verdadera. Hoy, Señor, traemos nuestros corazones delante de ti, traemos nuestras vidas delante de ti, honestamente, sinceramente. Nos traemos delante de ti porque nuestro interés es cambiar, no ser arrastrados por todas las cosas, algunas terribles que estamos viendo a nuestro alrededor. Y tú has dicho que es bendito todo aquel que en ti confía, todo aquel que persevera en pensar en ti, que será alcanzado por multitud de bendiciones, que será coronado de gloria incluso. Y no buscamos eso, ni mucho menos, sino que tú estés por encima de todo. Porque nos dices que no tengamos ídolos delante de ti. Porque en definitiva tú eres un Dios celoso y además fuerte. Y la humanidad ha sufrido castigo generación tras generación por esa causa. Y no solamente por ese gravísimo problema de la idolatría física, sino también por estos ídolos que se han formado en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, y han destruido y cautivado nuestras vidas. Hoy te queremos dar a ti toda la gloria, pero no solamente de palabras, Señor. Es fácil hablar, mucho más difícil es hacer. Y hay tantas cosas, Señor, que se han convertido en nuestros ídolos, cuya apariencia inicial era legítima, pero nada, Señor, se puede interponer entre nuestra relación contigo, y no queremos que nada de eso se interponga. Hoy te pido por este pueblo, para que tú nos traigas esa convicción de pecado, de justicia y de juicio que solo puede venir de ti. Hoy te pido que nos muestres las áreas en las cuales se han hecho fuertes torres, fuertes argumentos, fuertes cosas que nos están alejando de ti, para que todas sean reducidas a la nada, para que sepamos renunciar por amor a ti a todas las cosas convertidas en lo más importante de nuestra vida. Déjalo a los pies de Cristo, dejémoslo a los pies de Cristo, para que Él le dé la forma, para que Él le dé el sentido, para que Él le dé el valor que realmente tiene, el valor correcto, que se ajuste a su palabra, que se ajuste a su voluntad, porque eso es lo que se tiene que hacer en la tierra. Y en las escasas épocas en las cuales la humanidad ha hecho la voluntad de Dios, cuánta bendición has derramado sobre nosotros, Señor. Cuánta bendición. Pero hoy vemos cómo Satanás sigue avanzando dramáticamente, peligrosamente, tratando de hacer su oficio de hurtar, matar y destruir. Pero hoy, Señor, reconocemos que tú has venido para darnos vida, y vida en abundancia de todas estas cosas, pero sobre todo en abundancia de paz, en abundancia de amor, en abundancia de una vida que te glorifica y por tanto se realiza en los términos y condiciones correctos. Por eso te volvemos a decir: examina, Señor, nuestros corazones y ve si en ellos hay
camino torcido, porque queremos andar por tus sendas de justicia, por amor de tu nombre, para que tú seas exaltado y glorificado por encima de todo y de todos, para que la paz que sobrepasa todo entendimiento llene nuestras vidas y corazones, porque la necesitamos, pero necesitamos al Dios de paz, al dador de la paz, a ti, Señor. Esta mañana, Señor, que nos has permitido estar juntos, queremos honrarte también porque nuestros labios hablan lo que tiene nuestro corazón. De la abundancia del corazón hablará la boca, cantará la boca. Por eso, como te decía el salmista, llena mi corazón de alabanza, de gratitud, de gozo delante de tu presencia. Y vamos a terminar expresándole una vez más esas palabras de adoración, de reconocimiento de que Él es Dios por encima de todo.